En el vacío del más allá, una chica con pelo azul y ropa celestial reposaba en su trono, comiendo papitas con una cara aburrida. Después de comer una papa más, levantaría el rostro mientras sollozaba de aburrimiento. ¿Qué acaso en la tierra no se piensa morir nadie? Aqua cerraría sus ojos mientras daba un suspiro y ponía su cara en sus rodillas. Si no me equivoco ya van 20 minutos desde que no llega nadie. Eso no está para nada bien, ¿debería ir a? Sin embargo, un destello estruendoso activó los reflejos de la diosa, volteando al frente para ver cómo se disipaba la ráfaga de luz tan rápido como apareció. Pero eso no es lo que le llamaría la atención, no. Lo que llamaría su atención sería que una figura fue abandonada por ese orbe de luz, algo inaudito para Aqua. ¿Qué demonios? ¿Se supone que eso puede pasar? Al detenerse a ver la forma, lograría distinguir a una persona, de rodillas, como si le hubieran hecho tropezar. Al observarla con más cuidado, notó que era una chica, pero nada familiar. Tenía rasgos orientales, pero lo que destacaba de ella era su cabello morado e increíblemente largo, pero, sobre todo, unas marcas parecidas a cicatrices o tatuajes, que rodeaban parte de su cuerpo. Esto no está bien, nada bien. ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Mira, soy Ginu, ¿dónde están? Rumi se habría levantado, con absoluto terror al experimentar la muerte hace unos segundos atrás. Su pánico provocó que las marcas se iluminaran con un color morado brillante, mientras volteaba a todos lados para observar el vacío que la rodeaba. Oye, necesito que te calmes. La cazadora voltea a ver la dirección del sonido y ahí se da cuenta de la presencia de la diosa. Titubeando, Rumi intentó articular palabras pero su confusión pudo con ella. No sería la primera vez que Aqua se encontraba con alguien que se ponía en ese estado. Bueno. Aqua frunciría el ceño y después volvería a su fachada de diosa. Rumi-kan, bienvenida al más allá. Por desgracia, has muerto. Tuviste una vida muy corta. Rumi abre los ojos con asombro al momento de escuchar el hecho de que había muerto contra Guima. Yo, pero, ¿quién diablos eres? Aqua estaba por responder, pero otra luz aparecería, tomando por sorpresa a ambas. Rumi levantaría la guardia tratando de desenvainar a Sain-Geon, pero para su mala suerte se habría dado cuenta de que no podía. Esto no puede ser peor. Aqua, con estupefacción al ver otro de esos destellos, disipa el brillo con un movimiento de manos para ver al sujeto que había traído esa luz. Ahí se lograría ver un hombre que cayó de espaldas contra el suelo, tomando aire con desesperación, como si hubiera muerto de asfixia. El sujeto con barba se levanta y dirige su mirada a Rumi, a Aqua y a su alrededor. Al observar por unos momentos su entorno, suspira y dirige su mirada a ambas. No me digas, me congelé en el vacío del espacio, ¿verdad? ¿Y ahora voy al cielo o me voy a pudrir en el infierno? Ok, esto no debería suceder. Normalmente recibo a uno por uno a no ser que mueran a la vez. Aqua toma una mejor postura en su trono y trata de mostrarse segura de la situación al sonreír. Tony Stark, Rumi-kan, ambos desgraciadamente han muerto, bienvenidos al más allá. Mi nombre es... Otra vez sería interrumpida por otro destello, haciendo enojar a la diosa por lo inverosímil de la situación. Ay, no puede ser. Ahora la figura saldría de aquella luz por su cuenta, apreciándose una chica de pelo de colores, piel azul y que claramente no podía mantener el equilibrio. Ah, Twilight. Chicas, ¿qué carajos le pasó a mi cuerpo? Aqua no entendía en lo absoluto la situación, pues jamás había tenido que lidiar con una situación así, empezando a perder la paciencia. A ver. Los tres están en el más allá. No entiendo qué está pasando, ninguno se ve como nada que haya visto en la tierra, y claramente algo anda mal aquí. Me di cuenta en cuanto vi eso. Tony señala a Rainbow caminando en cuatro patas como si fuera un pony, y a la vez que se da cuenta de que sus alas ya no están. ¿Qué demonios le hicieron a mi cuerpo? ¿Esto es el más allá o es el purgatorio? Vamos, responde. Yo tampoco. Ah, esto es demasiado para 5 minutos. ¿Quién se supone que son todos ustedes? Este es mi castigo por beber tanto seguramente. Basta. Ya. Cálmense y así podré concentrarme y entender esto. Bien, escuchen.
Ustedes murieron, pero de alguna forma están en este más allá, pero tal parece que vienen de mundos diferentes. ¿Mundos diferentes? Pues ¿qué diablos eres? Por Celestia. Nunca nos contaron una tontería como esta. Te equivocas, insolente mortal. Go soy. Otra vez sería interrumpida por otro estruendo. Aqua al ver esto debió respirar profundamente por 10 segundos para no perder la cordura. Ok. ¿Alguien más? Dejaría pasar unos segundos y no pasaría nada. Bien, Finalmente se pudo ver la silueta del último destello de luz. Su cuerpo era cuadrado y parecía estar hecho de píxeles, como si fuera una maqueta impresa. Aqua no esperaba sorprenderse más cuando de pronto aparecieron unas letras en el borde de la pantalla. Bien, en vista de que ya son todos. Aqua tuvo que poner sus manos en el rostro y suspirar con una gran frustración. Todos ustedes han muerto. Señala uno por uno a los presentes en el más allá. Rumi-kan, moriste defendiendo a tus amigas del rayo del terrible Wima. Tony Stark, moriste al quedar atrapado en el espacio al desviar un misil a través de un portal en la invasión Chitauri. Rainbow Dash, moriste salvando a 2 de tus amigas de una estaca del Rey Sombra. Y Steve, caíste al vacío por lanzar mal una perla. Rumi se sorprende, pues al final no esperaba morir tan fácil. Tony no se vería sorprendido, pero su cara haría notar que estaba pensando acerca de eso. Rainbow ya lo habría pensado, pero eso no explicaba su cambio de apariencia, estando frustrada por su cuerpo. Steve, con su rostro inexpresivo, solo escribiría en el chat. Pero eso no explica por qué demonios soy esta cosa con palos en las piernas y estos fideos en mis cascos. ¿Acaba de decir cascos? Eso debió ser a que aquí solo hay humanos, y eso debió influir en tu apariencia actual. ¿Y cómo me quito esta apariencia horrenda? Déjame terminar y quizás sepas. Ay. Bueno, pero date prisa. Bien, me llamo Aqua, y soy la diosa que recibe a aquellos que sus vidas fueron truncadas. Todos ustedes tuvieron una vida muy corta y tienen 3 opciones. Pueden renacer sin sus recuerdos y empezar de cero, o pueden ir al cielo. Creo que es una constante que los dioses a los que me encuentre sean el estándar de belleza. Pero acá entre nosotros, el cielo no es nada divertido. No cuentas con un cuerpo y realmente lo único que puedes hacer es tomar el sol. ¿Cómo es que podemos tomar el sol si no tenemos cuerpo? Bueno, y la tercera supongo que te la estás guardando. Así es, y es que hay un mundo que podría perder su paz en manos del ejército del rey demonio. Tony voltearía hacia Rumi y con discreción diría. Creo que estamos atrapados en una convención de raritos. Sinceramente esto es mucho que procesar. Ahí, puedes ir al puto grano. Aqua ve a Rainbow con disgusto, haciendo un berrinche por su forma de contestarle. Deja hablar a la diosa. Si dijera eso todo el tiempo todos los días ya me habría dado algo. Aqua se recompone al toser un poco y retoma su postura. Nadie en ese mundo quiere renacer, así que su población va en descenso. Así que se nos ocurrió enviar a personas que murieron en otros mundos con sus recuerdos intactos. ¿Por qué no simplemente van ustedes a acabar el problema ya? Quiero decir, ya están interviniendo al enviar gente allá. Apoyo a la Rapunzel morada. ¿Qué sentido tiene ser enviados allí a morir y ya? Si me dejaran terminar quizá podrían saber. Ok, nosotros les concedemos el poder de llevarte cualquier cosa a ese mundo. Puede ser un arma o un gran talento. Además de recibir lo que deseen y sus recuerdos intactos, los habitantes del mundo paralelo recibirán a alguien listo para ayudarlos. Encima podrán hablar el idioma natal del mundo. ¿No es un mal trato o sí? Vamos, elijan. Ahora les concederé un maravilloso poder impresionante. Esta chica tiene el delirio de Truman Show. Un montón de hojas saldrían disparadas hacia los 4. Rainbow, enojada, ignora eso e intentaría acercarse, pero su forma de caminar inquietaría un poco a los 4. Solo dame mi maldito cuerpo de Pegaso y ya. Concedido. De pronto, una luz cubre el cuerpo humano de Rainbow, que al momento de desaparecer deja su forma de Pegaso. Ja, al fin. Bien, ¿y si derrotamos al rey demonio qué? Simple.
Si derrotan al rey demonio les concederemos cualquier deseo. Ese es nuestro boleto de salida, muchachas y hombre cubo. Tienes razón, así podré ayudar a Mira y Zoe. Bueno, vamos. Pidan sus cosas para ir a matar a ese tonto. Yo solo necesito tener mis poderes de cazadora que ya tenía antes. Sí, encantador. Ahora, necesito mi armadura Mark 7 que esté adaptada al mundo al que voy. Concedido. Tony abre la cara de su casco y se asombra de que la armadura funcione. Sí, esto es genial. Me preguntó qué pedirá el cuadrado este. Steve se quedaría en silencio, pero de pronto una línea de texto aparece como el chat. Hecho. Bien, ahora pónganse en el círculo mágico. Y en efecto, un círculo mágico aparece debajo de los 4 y una luz azul hace que empiecen a flotar. Voy a rezar para que ustedes sean aquellos entre los demás que derroten al rey demonio. Háganlo y los dioses les concederemos cualquier deseo. Buena suerte. Una luz cegaría todo el más allá y así desaparecerían. Así se puede ver un pueblo rústico, como si de la Edad Media se tratara. Ahí los 4 aterrizarían, observando el mundo a su alrededor. Sin embargo, los 4 llamarían demasiado la atención, pues había un Pegaso azul, un hombre cuadrado, una chica con marcas raras y una armadura demasiado llamativa. Demonios, debí ver más anime. Pero ok, la Edad Media. Jarvis, dime qué sabes de ese rey demonio. Jarvis. Jarvis. ¿Estás llamando a alguien? Genial, la diosa inútil no adaptó a mi asistente Jarvis a esta armadura. Bueno, será a la antigua. Hay que investigar qué hay que hacer para... Rainbow lo habría ignorado e interceptó a una aventurera que iba caminando. Oye tú, ¿dónde está ese estúpido rey demonio? Ah, ¿y para qué quieres saber eso? ¿Acaso eres un monstruo a su servicio? No digas tonterías, obviamente voy a matar a ese tonto para largarme de aquí. Así que responde ya. Oye, deberías dejar de hacer eso, llamas la atención. Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Relaja tu puta Como si ser un Pegaso azul en la Edad Media no fuera suficiente. Steve se acerca y pone su shulker en el suelo, espantando a la aventurera. De pronto, le da un bloque de diamante, que la chica difícilmente podría sostener. Bueno, el rey demonio está en las tierras fronterizas del norte. Lotería. Ahora, hay que ir a acabar con esto de una vez. Oye caballito, para tu carro. ¿A quién llamas caballito, hombre de hojalata? Escucha. No tenemos la más mínima idea de este mundo. Estamos en un pueblucho que por lo que veo es tranquilo. Es nuestra oportunidad de recabar datos para saber a qué nos enfrentamos. Tonterías, yo soy la más veloz y no podrán ni tocarme un pelo. Ya he lidiado con gente así, yo sé lo que hago. Oye, entiendo que estés desesperada por salvar a tus amigas. Pero si pedimos el deseo, bien puedes hacer que te regresen al momento exacto en el que moriste. Así nadie estará en peligro. Teach, yo no tengo tiempo que perder, así que pueden quedarse a esconderse aquí, pero yo voy. Oye, Steve, ¿vienes o qué? Steve ya tendría su armadura de diamante, sus elitras puestas y con un cohete en mano. Bien, intenten no llamar la atención y joder nuestro plan para salir de aquí. Si regresan hechos pedazos no vengan a llorarme. Rumi, ayúdame a investigar, ¿quieres? Tengan cuidado. Vamos a estar aquí si las cosas salen mal. Bien, nos vemos. Steve, vamos a darle una lección a ese rey demonio. Ambos saldrían disparados hacia el norte, Rainbow dejando un rastro de arcoíris y Steve dejando el rastro de cohetes. Tras volar, en poco tiempo habrían llegado al norte, obviando el no llamar la atención. A lo lejos, verían un castillo instalado a las afueras de Axel. Parece que ya tan rápido acabaremos con esto. Sin embargo, la gravedad se elevaría de golpe, haciendo que ambos caigan al suelo de golpe, pero lograrían aterrizar para no hacerse daño. ¿Ah? ¿Quién fue el maldito? Al hacerle caso, vio a dos figuras imponentes que los estaban esperando. A la izquierda había un caballero oscuro sin cabeza que la sostenía en uno de sus brazos mientras bajaba de su caballo. Aun si su rostro no era visible, una ligera risa malvada lo hizo imponerse.
Por otro lado, en la derecha había aparecido una mujer morena con pelo café y rojo, pero debajo de su vestido rojo se deslumbraban unos tentáculos. ¿Ese tipo de allá es el rey demonio? ¿Y esa quimera qué? ¿Es la reina? Ja, solo son sus peones, ¿eh? Pues dime dónde está ese rey demonio y no les daré una paliza. Vaya, tan ignorante y arrogante. Llegaron bastante rápido, quizá tu velocidad me sirva de algo para este bello cuerpo que estoy construyendo. No tan rápido, alimañas fanfarronas. Si quieren llegar a mí, tendrán que pasar sobre ellos. Un número considerable de no muertos saldrían de la tierra, yendo hacia ambos. Teach, acabaré con esto de un golpe. Rainbow se elevaría al cielo, lanzando por los aires a los no muertos que estaban a su alrededor, mientras Steve atinaba golpes a los no muertos, logrando matarlos y haciendo que suelten partículas y algo de experiencia. Beldía vería interesado, pues el tipo a simple vista no parecía tener magia purificadora para lograr eso. Sin embargo, volteó hacia arriba para ver a Rainbow, la cual tapaba el sol con su silueta. De pronto bajó a toda velocidad, empezando a generar una aceleración que sorprendería al Dulan. Pero Sylvia solamente sonrió, elevando su mano al cielo. Telequinesis. De pronto, Rainbow no pudo dejar de acelerar, inclusive aumentando aún más la velocidad a la que bajaba, y se estrelló directamente contra el suelo, cayendo de cara y fracturándose varios huesos al instante. Steve subió la guardia y usó un cohete para volar hacia ella mientras la reimplosión sónica habría mandado a volar a los no muertos muy lejos de ahí, dejando el escenario completamente destruido por la explosión, alejando a Sylvia de ella varios metros y aturdiéndola. Ni creas que esto ha terminado. Beldía se interpone en la trayectoria de vuelo de Steve, dando una embestida que tira a Steve lejos de él. Steve rápido mostró su arco y empezó a disparar a Beldía, el cual no se veía afectado por las flechas, las cuales simplemente se desviaban. Un arquero molesto. Duran lanzó su cabeza para tener una vista de 360 grados de todo el escenario de batalla. Hizo aparecer su espada gigante y trató de darle un tajo a Steve, quien se cubrió con su escudo, haciendo retroceder al jinete pero rompiendo su escudo de inmediato. Steve comería una manzana de oro y fue hacia Sylvia, pero esta vez con su espada en mano. Confiada, Sylvia lanzó un tentáculo para atraparlo, pero Steve la cortó, haciendo retroceder a la quimera, pero Ácido se liberó de ahí, provocando daños en la armadura de Steve. Maldito miserable. Beldía, hazlo pagar por esto. El Dullahan aparecería detrás de Steve, y le habría encestado un buen rayo en el pecho. Heraldo de la muerte. El ataque impactaría de lleno con Steve, traspasando su armadura como si no existiera. Pero para la estupefacción de ambos generales, una estatuilla grande hizo aparición y soltó un destello verde junto a una onda expansiva que los hizo retroceder. ¿Qué? ¿Cómo pudo sobrevivir a eso? Solo tengo 2 tótems más, no puedo arriesgarme. Steve, con su armadura casi rota, aprovechó el shock de ambos para poner un bote a un lado de Rainbow, atarlo a una cuerda y salir volando con las elitras a máxima velocidad. ¿A dónde crees que vas? Sylvia intentó usar la telequinesis en Rainbow, pero el bote ignoró la telequinesis al llevársela de todos modos a gran velocidad, perdiéndose de su vista en pocos segundos. Esos malditos aventureros. La Pegaso acabó todo de un golpe, pero a ella también en el proceso. El sujeto cuadrado, en cambio, es mucho más interesante. Lo seguiremos. Hay que alertar a los demás generales. Llevar la pelea a su territorio quizá no sea buena idea. Entendido. En otra parte, Tonji y Rumi habrían encontrado el gremio de aventureros tras buscar un rato. Al entrar, habría un montón de aventureros haciendo lo suyo. Una mesera los recibiría amablemente. Bienvenidos. Si van a comer, tomen asiento. Si vienen por información, por allá está el mostrador. Tonji, que venía cargando el shulker que Steve dejó en el suelo, se dirigió con Rumi al mostrador. Vaya, rostros nuevos. ¿Por qué uno viste una armadura y la otra tiene cicatrices en todo el cuerpo? Venimos a registrarnos y ya, chico Funk. Al rato les echo un ojo a tus luchas, Sheamus.
Con permiso. El aventurero los vería raro y se volvería a concentrar en lo suyo. Sin Rainbow y Steve realmente solo llamaría la atención una armadura distinta a lo usual, pero no le prestarían mucha atención. Al llegar al mostrador, los recibiría una chica, que sorprendería a Tommy y a Rumi por su vestimenta. Guay, ¿no se podía un escote más abierto? Perdón. Rumi le daría un codazo a Tommy y se pondría al frente. Disculpe, queríamos volvernos aventureros. Ya veo, tendrán que pagar la cuota de inscripción. Afortunadamente el chico cuadrado dejó su caja mágica y conseguimos buen dinero. Dígame cuánto sería. 2000 eris. Tommy le daría el dinero y así empezaría la inscripción de ambos. A ver, los aventureros tienen ocupaciones diferentes. Y estas son sus tarjetas de registro, guardan la cantidad de monstruos que ustedes han eliminado. Cuando suban de nivel obtendrán puntos que podrán usar para aprender habilidades. Ahora necesitaré que coloquen sus manos sobre el cristal, así sabremos cómo están distribuidos sus atributos y así podrán elegir una ocupación acorde a sus atributos. Vaya, tus atributos físicos están en el promedio, aunque tienes una gran agilidad, pero tu inteligencia es extremadamente alta. Podrías ser aventurero e incluso creador de objetos. Me viene de maravilla para no quedarme estancado en la Mark 7. Rumi pondría su mano y Luna se sorprendería del mismo modo. Wow, tus atributos físicos son bastante altos, incluso tienes un poco de magia e inteligencia promedio. Puedes ser paladín o maestro de la espada. Paladín suena bien, no sale mucho de mi zona de confort. Ambos serían ovacionados por los aventureros, incluso por el personal del gremio, destacando a Rumi sobre Tony. Parece que mi plan de no llamar la atención ya se fue al caño. Vamos, Tony. Este pueblo se ve bastante pacífico para que unos aventureros llamen la atención. Podríamos subir de nivel con alguna misión del tablero para empezar. Sí, y necesito dónde demonios dejar esta caja. Tiene una fuerte tendencia a pegarse al suelo. Sacarlo del suelo costó sacar un cacho de tierra enorme. Tienes razón. Espero esos dos estén bien. Así ambos se embarcaron en una misión de caza de sapos, que daba una recompensa buena por algo aparentemente muy simple. ¿En serio pagan tanto por sapos? Pensándolo bien tiene sentido. Si la población va en descenso, no es tan difícil tener dinero. No lo había pensado así. En mi mundo le cuesta a la gente conseguir empleos por haber demasiadas personas. Esos sapos son enormes. Ahora puedo entender por qué la gente los quiere fuera. Bueno, lamento tener que hacerles esto, amigos. Jaja. Parece que lo subestimaste un poco, ¿no? Sí, ya me di cuenta. Se levanta con pesar y eleva el vuelo para llamar la atención de los sapos. Los sapos abrirían la boca para lanzar sus lenguas, pero Tony lanzaría múltiples misiles que entrarían por su cuerpo y los harían estallar. Sin embargo, la explosión alertaría a otros sapos. Todos tuyos. No parecen muy duros. Rumi sacaría su lanza y se dirige a cortar a los sapos por un frente, mientras Tommy usa un láser para cortar a sapos de otro frente. Tras un tiempo, ambos venderían la carne de sapo y irían al mostrador por la recompensa. Al haber matado a 10, habrían conseguido 200.000 eris y de la venta otros 50.000 más. Vaya, fue buena idea vender los sapos. ¿Qué te digo? No fui un millonario en mi mundo por nada. ¿Hay más misiones que podamos hacer? Esto fue muy sencillo. Esta no es una misión como tal, pero unos granjeros piden ayuda para recolectar vegetales. Viendo los sapos de este mundo, no me sorprendería que los vegetales también sean algo duro. Ni que lo digas. Además, podríamos pedirles información. Aquí hay una misión de limpiar un cementerio lleno de no muertos por la noche, podríamos ir después. Desde hace un tiempo quería saber si mis poderes de cazadora servirán igual aquí y ver qué sucede con ataques como los tuyos. Así hacemos tiempo en lo que llegan los otros dos idiotas. Aunque quizá lleguen en bolsas. Pasada la tarde, ambos llegaron al cementerio de noche, Rumi estando lista para desenfundar a Sain-Geon, pero verían a una persona haciendo cosas raras a los cementerios. Rumi sentiría que es un no muerto, así que estaría por atacarla, pero la chica reaccionaría y se aleja antes.
Oigan, no, esperen. Ok, niña bonita. Te damos un minuto para que nos digas por qué deberíamos hacer eso. No confíes, es un muerto. Puedo distinguir su aura similar a un demonio. No, ustedes no entienden. Vinieron aquí para purificar el cementerio, ¿verdad? A nuestro modo, sí. Con un buen tajo de mi compañera cazadora. Deténganse por favor, yo me encargo de purificar las almas de los fallecidos de las familias que no tienen el dinero para pagar eso. Rumi bajaría la guardia y guarda su arma, pero seguiría sospechando. No entiendo, claramente eres un no muerto, pero eres buena. Ay, qué bonito. Pero ya comí, y no me alcanza el estómago para comerme tu cuento. Espera, Tony, ¿y si nos dice la verdad? ¿Qué te hace estar tan confiada? Porque yo Rumi tomaría un poco de aire para contar. soy mitad demonio. Y sé lo que es ser juzgado por ello toda mi vida. Hasta hace poco de haber muerto pude aceptar quién soy. Y conocí a un demonio que en el fondo tenía bondad. Así que, por favor, sé lo que hago al darle una oportunidad. Stark vería a Rumi y baja sus manos, abriendo su casco y mirando seriamente a Whis. Ok, pero necesitaremos una explicación. ¿Pueden acompañarme a mi tienda? Ahí les contaré todo y tal vez hasta pueda venderles algo de interés. Acabas de llamar mi atención. Pasaría un rato y ya sería noche, estando Rumi y Tony con ropas distintas, comiendo en el gremio de aventureros. Rumi comería como una salvaje mientras Tony la ve extrañado. ¿Sí que tenías hambre, eh? Lo bueno que nos hicimos con buen dinero, estimé que tenemos como $2,000 en Eris. ¿Qué te digo? Realmente ser cazador agota bastante mi energía. Aunque ahora lo siento incluso más pesado que de costumbre. Tengo entendido, por lo que nos dijo Whis, que este mundo se basa en maná, así que probablemente usar tu arma cuenta como usar maná al tener propiedades mágicas. Tiene sentido, además de que puede ser útil esa chica. Fue buena idea perdonarla y tú ya la ibas a matar. Las mujeres que peor me han dejado se ven así de voluptuosas. Ni que lo digas, en este mundo parece norma que todas sean así. Oye, esos dos ya se tardaron demasiado en llegar, probablemente ya estén muertos. No digas eso, Tony, seguro ya volverán. Y en efecto, en ese instante, Steve abrió abruptamente la entrada del gremio, llevando a Rainbow Dash totalmente herida e inconsciente. Stark y Rumi rápidamente irían con él. Tony, frustrado y enojado, revisaría a Rainbow. Les dije que no hicieran idioteces y hasta regresaron con matrícula. Incluso me sorprende que hayan vuelto. Dime todo, no vayas a ocultar nada. Steve sacaría una mesa de crafteo y crearía un letrero colocándolo en el suelo. 2 generales nos interceptaron, Rainbow quedó fracturada y a mí me dejaron sin un tótem. ¿Por qué dejaste de hablar como antes? Porque le llega el chat a todos los que estén en este server, y este letrero es mucho más discreto. Bien, y dime qué sabes. Uno es un jinete sin cabeza llamado Beldía, capaz de matar con un toque y atraer no muertos. Lanzaba su cabeza para tener más rango, y su espada hizo añicos mi escudo de un golpe. La otra no es su nombre, pero Rainbow la llamó Quimera. Capaz de absorber poderes, usar telequinesis si tiene ácido. Además de unos tentáculos y quería robarse la velocidad de Rainbow. Demonios. Llegaron demasiado heridos y muy noche. Encontramos un lugar donde hospedarnos, le echaré unas pociones de salud que me dio Whis, pero no sanarán bien a Rainbow, solo la mantendrán con vida. ¿Whis? ¿Te lo perdiste, Cúbitos? Bueno, Rumi y yo conocemos un lugar donde podríamos ir donde hay aguas termales y podríamos curarla. Alcanretía, pero no tenemos ni idea de cómo ir. Podemos ir mañana con ella y que nos dé un mapa o qué sé yo. Bien, pero hay que descansar de una vez, si no se hará tarde. Debemos estar alerta, no podemos dejar que nos maten de un golpe. ¿Y tú cómo demonios sobreviviste a eso? Usé un tótem de la inmortalidad. Wow, ojalá tuvieras otro, sería genial ver si puedo replicar más para que, ya sabes, duremos más de 1 minuto. Tengo otro en mi inventario y uno más en el shulker. Por cierto, ¿alguien ha visto mi shulker? Tienes suerte de tenerme, Tetris descuidado. No puedes andar dejando tus cosas donde sea, al menos no aquí. Y ya que estás, tomamos unas esmeraldas tuyas para poder pagar la cuota de inscripción. Pensé que morirías de todos modos. Bueno, no importa, dudo que haya aldeanos aquí. Por cierto, ¿inscribirse para qué? Deberías hacerlo, pero larga historia, ve al mostrador y regresas después.
Así, ahora los elegidos por Aqua tendrían que embarcarse a Alcanretía para curar a Rainbow Dash. ¿Cómo les irá? Descúbrelo en la siguiente parte de Iron Man, Rainbow Dash, Steve y Rumi en Konosuba. Hola. Vengo a aclarar unas cuantas cosillas que quizá pueden sacar un poco de onda al ver el fic. Sí, hay muchas cosas que aclarar como el nivel de poder, y eso, pero más que nada podrán notar que no estoy tomando el curso del anime. Y es que la idea es desviarnos un poco de hacer lo mismo y tratar de tomar otra ruta. También me tomaré algunas libertades como darle telequinesis a Silvia, adaptar el maná a Rumi y Rainbow, entre otras cosas que irán descubriendo. Por último, quería preguntar si les gustaba este estilo de edición con renders, o si prefieren que utilice modelos 3D. Además de si les gustaba que use al Tony humano del UCM o si prefieren al de los héroes más poderosos del planeta. Bueno, con eso último me despido, recuerden dar like, suscribirse y hypear el video para que le llegue a más gente. Chaito.